Así es que la alimentación es parte fundamental de la salud, sobre todo en los niños que están pues apenas en la etapa de desarrollo. El lunch que usted les preparó para que fueran a la escuela el día de hoy, ¿es nutritivo? Pues de lunch nutritivos vamos a hablar aquí en Aprender a Comer. Ya está con nosotros Maribel Yáñez. Buenos días, Maribel. Hola, ¿cómo estás? buen día, muy bien. Qué bueno, Maribel. Oye, el tema de los lunch, pues es fundamental para el desarrollo, la alimentación. Como bien decía aquí, que no solo de los niños, sino también de los adultos, ¿no? La colación que le llamamos en el caso de los adultos. Pero fíjate la importancia de crear buenos hábitos de alimentación en los pequeñitos, porque estamos formando células de grasa. Imagínate que este lugar es el cuerpo de los niños y por la puerta estamos dejando pasar células de grasa. Es decir, estamos en la formación de los famosos adipocitos, sí, que van a ser para toda la vida. Y esos adipocitos se forman una vez que viene la menstruación, en el caso de la mujer, y en los hombres la pubertad. Y si tú le formaste 100 células de grasa, sí, esas 100 van a ser para toda la vida. O sea, ya nada más se hacen grandes o se hacen pequeñitas. Entonces, si tú le formaste 1000 en la niñez, sí, antes de esta etapa, las células van a crecer inmensamente y así es como tenemos un adulto obeso. Muy bien. Oye, el niño en la escuela pues, lleva su lunch y es lo que le va a permitir pues tener un desarrollo académico. Digamos que es la gasolina, así Claro, de fácil. totalmente. Si no come, no rinde, no juega. Pero ¿cómo le podemos hacer para que este alimento sea saludable, sea nutritivo? Mira, lo primero tiene que ver con las calorías. Ya. Muchas veces le estamos echando la culpa, desde hace ya unos años, un par de años realmente, creemos que el problema de la obesidad infantil es el lunch, Sí. cuando resulta que la distribución de calorías, el lunch debe de ser el 10% de las calorías totales. Nada Entonces, más. vamos a inventar que sean 1000 calorías las que necesita un niño, para hacer números redondos, ¿no? Es más o menos el número, ¿no? Pues oscila entre las 1000 hasta las 2000 Ya, calorías, depende dependiendo de la la edad, exactamente, o si es niño o si es niña. Pero vamos a ponerlo en 1000. Si necesita el 10% de calorías a través del lunch, o sea que solo va a necesitar 100 calorías. ¿Y qué comes con 100 calorías? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Pues ni siquiera un sándwich, porque si revisamos una etiqueta nutricional en cuestión de pan, Sí. de pan de caja, 2 rebanadas te aportan 180. No, ya nos fuimos. Ya, no, ya se me Y fue sin todo. jamón. Y sin jamón y sin nada. Entonces, esto es uno de los grandes errores que los mandan sin desayunar. Sí. Tratan de meter las mamás el lunch y el desayuno juntos y acuérdate que cuando mandamos shots de carbohidrato, principalmente pan, lo que es cómodo para la mamá mexicana Claro. mandar, ¿no? Pan, dulcecitos, chocolates, galletas, como esto típico mexicano, ¿no? Así es. Entonces, estos shots lo que va a hacer es que los niños tengan mucha energía, pero a las 2 horas van a morir de hambre y van a estar pidiéndote todo el día más comida. O sea, Claro. estás provocándole ansiedad desde tempranas edades. Muy ¿sí? bien, por la glucosa que sube. Sube y baja. Exactamente. Muy Entonces, todos nos sentimos muy bien con una torta de tamal porque es un shot de carbohidrato, Sí. pero a las 2 horas ya bajaste a la tiendita de la esquina Sí. por un café y algo más, Claro. porque ya te dio ansiedad. Entonces, tengan cuidado porque engorda y genera ansiedad. Entonces, ¿qué debe llevar el lunch? Bueno, decíamos que tiene que ser un buen conteo de calorías. Sí. De ahí vamos a poner varios tips. Que sea balanceado, es decir, que tenga de los 3 grupos, una fruta, mucha verdura y algo de proteína. Esto es súper importante. Ya. Que nunca repitas el mismo lunch, ¿no? Los basureros están llenos de sándwiches, Sí. ¿no? En las escuelas. Sí, o mochilas con sándwiches llenas Aplastados. de hongos, ¿no? Sí. Yo era de esas, no me gustaba. No me gustaba que mandaran lo mismo. Entonces, Sí. la creatividad es súper importante. Claro. Que no se derrame. ¿A quién le gusta que le manden atún, que huele, que te va a dar pena, ¿no? Entonces, traten de hacer cosas prácticas. Sí. ¿Qué otra cosa sería importante? Que tenga mucho color. Entre más color, más vitaminas tiene. Entonces, la verdura úsenla libre. Bien. Mándenle zanahoria, jícamas. Yo era de las que mandaba me llevaba en la escuela jitomates. Hagan eso con sus hijos. Y yo siempre les he dicho que los niños que ya empezaron a bajar de peso o a cuidarse, Sí. traten como de hacerlos líderes. Es decir, a ver, tu amiguita, ¿tú qué puedes traer? ¿A ti qué te gusta, no? Y al final
armen que cada una de las niñas o de los niños puedan llevar, comprométanse mamás a ayudarles a sus hijos, van a crear grupos donde lleven un lunch sano Sí. y compartan y bueno, vas a ver que va a ser muchísimo más sano, ¿no? Más sano, más divertido, y con esto pues podemos abordar un tema que es el de la diabetes, un tema que pues en México ya es un problema de salud pública, pero como hablando de diabetes, hablando de sobrepeso también, ¿cómo saber que nuestro hijo pues puede ya tener un problema de sobrepeso o inclusive de obesidad? Claro, mira, en México nos pasa mucho que no estamos como educados para decir tengo sobrepeso, obesidad. Que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Sobrepeso es un grado antes de obesidad y se mide con el porcentaje de grasa. Ya. Entonces, cuando tú vas a tu sector salud y te dicen, en base al peso, que tu hijo tiene obesidad, gran error. Si te subieron una báscula donde determinaron la grasa, entonces sí puedes decir que tienes sobrepeso o obesidad. Muy Entonces, bien. el peso no es un indicador, ¿ok? Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Y la otra es, atrévanse mamás a decir las cosas por su nombre, incluso con uno mismo. Tengo sobrepeso, o tengo obesidad, o ¿sí me explico? Sí. Entonces, ahora, ya que sé que tengo sobrepeso, obesidad, o mi pequeño, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que poner a los niños a dieta. Y de hecho esa palabra debe de dejar de existir, ¿no? Claro, la dieta de los niños. Pues nos hace sentir como restricción, que le voy a quitar cosas sanas. No, es enseñarle a comer, es Sí. darle un plan de alimentación para bajar de peso Sí. y tiene que ser paulatino. Muy Te voy bien. a poner un ejemplo. Los adultos tenemos que bajar 1 kilo de grasa a la semana. O sea Ya. que al mes podemos bajar 4 kilos. Sí. Y en el caso de los niños, yo Sí. recomiendo que sean solo 500 gramos por semana. Muy bien. ¿Por qué? Porque 1 kilo, para bajar 1 kilo te tienes que quitar 7,000 calorías. Claro. Entonces quítales a un niño No. en una semana, Es muchísimo. Y por supuesto de la mano del especialista, del Claro, nutriólogo, siempre, del médico. siempre, pues hay que calcular calorías, nutrimentos, ver necesidades, Sí. si es deportista, si no, o qué es lo que necesita Sí. tu pequeño. Una dieta es una modificación en el organismo que debe ser llevada por un profesional. Totalmente de acuerdo. Como tú, Maribel, muchísimas gracias por Gracias a estos ti. útiles consejos. Y bueno,